Bienvenidos a Crisis de por medio, el club de los overthinkers, un espacio donde quejarse es parte del proceso, pero quedarse ahí no es una opción. Somos Diana y Paula y decidimos compartir nuestras crisis con ustedes porque sabemos que si nos pasa a nosotras, le pasa a cualquiera. Todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Crisis de por medio. Somos Diana y Paula. Y oigan, hoy me siento un poquito enferma, o sea, siento que estoy muy congestionada desde hace como esta semana. Yo no sé qué pasa, no sé si tengo alergia, estoy enferma, o sea, no sé qué me pasa. Pero en estos días como que ha surgido el tema con Diana de lo raro, o sea, como que el cambio de pasar de vivir con tu familia a vivir sola o vivir con roomies y vivir sola. Y hoy queríamos tocar ese tema porque siento que ya estuvimos por ese periodo, o sea, ya pasamos como por ese periodo de nuestras vidas y no fue un periodo fácil y sé que muchas veces como que uno entra en crisis en estos momentos porque es un choque muy grande, pero queremos decirles que pues nos pasa a todos y que en algún momento siempre tenemos que salir de nuestra casa, entonces pues vamos a transitar este tema hoy. Bueno, bienvenidos. La idea de hoy es como contarles cuál ha sido nuestra experiencia viviendo sola, qué cosas nos han ayudado como a transitar esto, porque muchas veces no ha sido tan fácil. También cómo ha sido cada una de nuestras experiencias, porque claramente ninguna de las dos ha sido como que ya se fue de la casa y no volvió, sino que han sido como diferentes momentos, entonces vamos a hablar un poco de eso. Yo creo que podríamos ahorita como empezar contando como cuándo fue la primera vez que vivimos solas o cómo fue eso, o si en realidad vivimos solas, porque no sé, tú eres hermana menor, de pronto cuando saliste de tu casa vivías era con tu hermana. Sí, o sea, a ver, yo la primera vez que viví sola, sola, o sea, sola, fue cuando me fui de intercambio y llegué a mi habitación de residencia. Literal, yo cerré la puerta y dije, wow, estoy sola. Y no solo estaba sola, sino que estaba sola en otro país, o sea, donde ni siquiera hablaba el idioma. Y esa fue como mi primera experiencia viviendo sola, pero pues yo apenas salí del colegio, pues yo me fui a Bogotá con mi hermana. Entonces, no vivía sola, pero fue como mi primera vez viviendo sin mis papás, digamos. Esa fue como mi primera vez. La mía fue igual, o sea, ay, sí, porque yo me fui de intercambio después del colegio, pero yo me fui de intercambio eh, a la casa de una prima en Estados Unidos, entonces como que pues vivía con su familia y tal. Sí fue como el primer cambio como de hacerse cargo como de tu ropa y sí, como que cosas que de pronto yo no estaba acostumbrada, ahí yo siento que empezaron como las nuevas responsabilidades de, sí, como hacerte cargo de tus cosas, que era algo que no tenía. Y también, por ejemplo, me tocaba como manejar a la universidad y eran como 40 minutos en Ush. un país pues que no era el mío y demás. Siento que todas esas cosas fue como nuevo para mí y si bien no vivía sola, sí fueron como cosas como de adulta que me ayudaron a crecer. Y ya después cuando llegué de eso, em, fue irme para Bogotá y yo vivía con una prima. Igual, ella también acaba de salir de su casa, como que era todo un poco o sea, no sé, digamos como que mi experiencia fue que era muy caótico al principio, o sea, como que yo era súper desordenada en el sentido de con la comida, o sea, Uy, yo como yo también. no, Esa vaina es lo que más difícil me parece sí, de ese momento y también de ahora, o sea, de la vida en general. es que han pasado como 15 años y todavía no sé qué hacerme de comer, literal. Pero no Ujú. sé, como que yo ahorita con mi esposo, como que nosotros cocinamos un día, organizamos todo, sí, pero antes, o sea, antes yo me acuerdo, digamos, en la universidad, bueno, eso también es muy de estudiante, como que no siento que yo pedía una pizza de Domino's y la Dios, extendía el fin de semana uno pedía el viernes para tener viernes a domingo. Ush, te y, entiendo. y le extendía, pero digamos, a mí me pasaban cosas como eh, una vez como que mi prima abrió la nevera y me dijo como, oye, la nevera huele raro y eran como unos champiñones que se habían pasado y yo No. feliz comiendo champiñones todos los días. O sea, como que sí, era, y comía a deshoras y comía, y digamos como que el tema de la limpieza. Creo que en algún punto, al principio creo que no teníamos quien nos ayudara, es que ya no recuerdo. Ay, eso fue en el Y es que ha 2012. pasado tanto tiempo. Ush, Diana, ¿qué?
Sí, pues yo, o sea, Ay, sí, yo me Dios, es gradué en que siento que 2011 en el colegio. cuando tú lo pones así, como que me hace darme cuenta que nos llevamos 5 años de verdad, ¿sabes? Como que, porque No yo, sé, yo llegué a la universidad en el 2017, pero es que 2012 suena como muy lejos. muy lejano, no, sí. Claro, yo en el 2012 llegué allá y nada, entonces me acuerdo como que al principio el tema también de la limpieza era súper caótico, como que tampoco es que yo estuviese acostumbrada a limpiar mi baño, a limpiar la cocina, a limpiar todo, entonces eso al principio era muy, muy raro. Esas siento que fueron las primeras cosas que si bien no vivía sola, sola, Ujú. para Te mí sí fue un cambio enfrentaste. como de, sí, como de hacerte cargo de tus cosas, todo el tema de documentación que de pronto antes ni siquiera sabías. Esas eran como las cosas más, pero, pero pues ahí siento que no era como el vivir sola, sola, porque por ejemplo cuando me sentía mal o cuando tenía alguien ahí, ¿sabes? Entonces nosotras a veces veíamos, no sé, juntas veíamos series o compartíamos o hablábamos de lo mal que nos sentíamos o lo que sea. Aunque digamos, yo soy muy de meterme en mi rollo, entonces yo como cuando estoy estresada y eso, no soy de las personas que sale y comparte, sino que se mete en su cuarto Sí. a hacerse un video. Pero eso es como lo que recuerdo principalmente. Ah, bueno, no hemos hablado algo de la libertad, porque en medio de todo, como que si bien no vives solo, o sea, vives con alguien, ya no vives con tus papás. Y digamos, pues, yo al principio sí me lo tomé muy en serio. Yo no Es sé que no tú, hay pero reglas, no hay claro, no Dios. hay reglas, entonces hacíamos piezas en la casa y, o sea, podías, sí, no sé, compartir con quien querías en la casa, Ujú. no había como mucho orden en eso, nadie te controlaba la hora de llegada, nadie te controlaba la hora de salida, tú hacías lo que se te diera, entonces digamos como que mi mamá una vez muy enojada me dijo como, es que usted sintió que desde que llegó a Bogotá está tocando el cielo con las manos, y sí, Y tú, sí. me sentía demasiado libre, y digamos como que eso me parece súper interesante porque como que yo siempre critiqué mucho en el colegio y yo no sé si a ti tú como que viste eso, pero como que yo sentía que a las niñas que les ponían como muchas reglas el día que podían salir eran los demonios, o sea, Yo era Tasmania, esa, pues, yo en era esa. serio, bueno, no. O sea, a El ver, pu- no, porque a mí me controlaban tanto que yo nunca podía volverme loca, ¿sabes? ok, Pero a mí me controlaban muchísimo, o sea, mi mamá era súper estricta y además, o sea, pero bueno, dentro de todo, o sea, siento que hubiera podido ser más estricta porque directamente me hubiera podido dejar no hacer nada, pero me dejaba salir, pero entonces era como, bueno, a esta hora tienes que volver. Mi papá me recogía de todas las fiestas, entonces era como, bueno, o sea, en cualquiera de las dos posibilidades, pues mis papás, o sea, iban a ver como mi estado cuando me recogieran, entonces pues claro. nada tan fácil para mí. Bueno, a mí no, a mis papás les daba pereza recogerme. Era como, me dejan salir, era como, ¿quién la va a traer? Ah, bueno, ya, puede salir. Pero bueno, el punto es que bueno, nada, entonces en Bogotá, pues claro, tú llegas y tienes tanta libertad, pero yo como que también estaba acostumbrada a tanta libertad que es que yo siento que eso es bueno, ¿sabes? Como que cuando a ti tus papás te dejan mucha libertad, tú como que tú misma te tienes que aprender a autocontrolar. Pero bueno, el tema es que en Bogotá, eh, sí, o sea, me sentía demasiado libre y con tanta libertad como que tú también es como, bueno, ¿cómo la voy a aprender a gestionar? Como que siento que también eso es uno de los retos de aprender a vivir sola o vivir sin papás, que era como, tienes que aprender a gestionar tu rutina, tienes que aprender a gestionar tu comida, tienes que aprender a gestionar tu libertad, porque es que a ti nadie te va a cuidar. O sea, poco o mucho tus papás saben si llegas a la casa o no, pero en Bogotá, Pues mira que a mí, bueno, o sea, bueno, ahora cuento como mi historia de cuando llegué a Bogotá, pero pues yo llegué a vivir con mi hermana, entonces mi hermana, o sea, ya llevaba, no sé, 2 años y medio, 2 años viviendo sola y ella ya tenía como su rutina, ¿sabes? O sea, como que ella ya tenía como sus cosas, sabía cómo comprar comida, ¿sí me entiendes? Como que obviamente tampoco digo que era experta, pero ella sí lo tenía como mucho más controlado que yo. Y obviamente nosotras, o sea, siempre tuvimos ayuda. Entonces, pues por ese lado, eso era muy fácil, como que yo siempre fui, o sea, yo nunca sentí que yo fui desordenada, pero porque a mí me ordenaban todo, o sea, como que yo en verdad, pues estoy súper agradecida por eso, pero es que yo dejaba una cosa en la cama tirada y a los 5 minutos, o sea, ya no estaba, ¿sí me entiendes? Como que las cosas desaparecían. Entonces, en Bogotá el cambio fue que ya, pues la señora que nos ayudaba solamente iba 3 veces a la semana.
O sea, entonces era día de por medio, entonces pues ahí ya te empiezas a dar cuenta, como que yo dejé esto tirado y al otro día pues sigue ahí, ¿sí me entiendes? Pero, o sea, dentro de todo como que no era un problema porque al otro día igual me lo iban a recoger. O sea, suena súper, súper, ay, niña consentida, pero pues es la verdad, o sea, así era No, pues como mi normal. vida. Y aparte, pues ella venía 3 veces a la semana, entonces en esas veces que ella venía, pues uno tenía que aprovechar para decirle como qué quería de comida. Entonces ahí es lo que dices tú. O sea, yo no sabía nada de gestionar comida, no sabía ni hacer mercado, no sabía qué quería de comer. ¿Sabes? Como que también para mí lo difícil era que en ese momento como que yo no, o sea, uno no piensa en comida, yo no sé cómo explicarlo, como que tú no piensas como Claro, un plato de lentejas con zanahoria y arroz, o sea, como que para mí eso no se me pasaba por la cabeza, o sea, yo, lo único que se me pasaba por la cabeza era un pollo, o sea, un pedazo de pollo y arroz, o un pedazo de pollo y pasta, y así, entonces yo le pedía cosas así, pero yo nunca le pedía como comidas, ¿me entiendes? Como comidas completas, o sea, no sé claro. cómo explicarlo. Y aparte, pues si se me pasaba a decirle algo, pues ya me tocaba cocinar a mí. Entonces, pues yo que podía cocinar pasta con atún, o sea, un clásico, huevo con arroz. Si me entiendes, a mí no se me pasaba por la cabeza cocinar una verdura. O sea, compraba frutas y si se me olvidaba comérmelas, se dañaban. Que eso todavía me pasa, Sí, eso era terrible. pero como que era un desorden y yo me acuerdo que yo quería llevar como topper a la universidad, entonces pues yo le decía, ay, cocíname esto, pero yo llegaba con un topper de pollo asado y arroz blanco y listo. Y yo veía a mis amigos con sus toppers de, no sé, cocina como carne guisada con no sé qué vaina, carne desmechada, y yo como, o sea, eso A es mí no se me temporáneo. ocurrió. En Bogotá a mí no se me ocurrió eso, o sea, seguro que y lo peor es que seguro que me lo podían hacer, ese es el problema, que yo digo como, seguro que la señora que iba a nuestra casa no me lo podía hacer, pero como yo no Oye, pero sabía ni ella podía pedirlo, proponer también. O sea, yo no sabía ni pedirlo, entonces pues ni idea. Y yo me acuerdo que en una de estas también era un tema porque pues nosotras, mi hermana y yo, como que comprábamos juntas, pero era como que cada una tenía sus cosas, más o menos. O sea, claro. esa es como la dinámica. Y yo no sé por qué, o a veces no comprábamos juntas, sino que mi hermana quería algo específico, ella iba y lo compraba, y mi hermana era muy juiciosa con eso, o sea, mi hermana sí comía mucho en la casa, y como que sí tenía sus cosas, y yo en cambio era como, ay, un día como en la casa, el otro día como en la universidad, como que yo era muy, me dejaba llevar, ¿sabes? Como que yo me dejaba llevar por lo que pasaba en el día, y si mis amigos querían ir a comer, pues íbamos a comer, y así. Y hubo un día que ella compró unos salmones, y entonces ella tenía sus salmones. Y pues yo llegué a la casa, yo vi que había salmón y yo le dije a la empleada como, hazme el salmón, por favor. Y me lo comí normal. Oye, mi hermana se puso tan brava, o sea, tan brava, fue una pelea chistosísima porque yo ahora lo pienso y digo como, o sea, a ver, no era para tanto, pero en ese momento yo me acuerdo que Obvio. yo le conté eso a toda la gente de la universidad, o sea, todo el mundo sabía que mi hermana sabía, que yo me había comido el salmón de mi hermana, ¿sí me entiendes? Fue una pelea horrible. Pero a mí también me dio rabia con mi hermana porque a mí nos habían enseñado que uno nunca peleaba por comida y ella peleó por comida conmigo. Pero bueno, o sea, el caso es que a lo que voy es que yo llegué sin saber absolutamente nada y fue como, primero, pues la realidad de saber, o sea, de enfrentarme a que yo tenía que organizar las cosas, ¿sabes? Como que organizar la comida, organizar un Sí, poco mi sí. habitación, todo eso, que suena súper estúpido. Yo sé que es muy fácil, o sea, como de pronto juzgar a gente que sí lo ha hecho, pero como que eso en realidad es así y pues uno llega y se enfrenta con que no sabe absolutamente nada. Y eso que hay gente que es peor, o sea, hay gente que le hacen, o sea, tiene empleadas internas todo el día, ¿si me entiendes? Cuando se muda a Bogotá y todo. A mí, Pero ¿sabes qué bueno, me pasó? O sea, los 2 primeros años yo estuve sola, pero a los 2 años mi nana de toda la vida se fue a vivir a Bogotá por su pareja. por eso. Entonces, a mí a los 2 años de estar allá, ella llegó y mi vida cambió. O sea, yo tenía almuerzo todos los días, persona todos los días, comida todos los ¿Ves? días, era la de toda la vida, entonces me consentía resto, sabía que me gustaba, sabía, ahí me cambió la vida en Bogotá. Pero bueno, Bueno, ¿y y qué? ya lo último es que a mí sí me controlaban mucho, Diana. O sea, yo tenía un señor que me llevaba y me traía a todos lados y él me recogía todos los días de la universidad y me tenía que llevar a todas las fiestas que yo iba, él me llevaba. Entonces, yo amaba a ese señor, o sea, era muy querido, pero él era, o sea, él siempre tenía que pasar las facturas. Y, o sea, había veces que mi mamá me decía como, este día, a esta hora, ¿tú por qué saliste? Ay, Tú no me dijiste que no. saliste.
Ajá, y así. Pero bueno, el caso, o sea, igual la pasé muy bien, salí y todo. Y otra parte importante es que igualmente yo en eso, habían cosas que yo igual no hacía, Diana. O sea, yo, no sé tú, pero pues yo no lavaba ropa igual, ¿sabes? Yo no tenía que limpiar un baño, yo no tenía que limpiar un piso. O sea, como que esas son cosas que yo nunca me había enfrentado en mi vida. O sea, ni siquiera en los 5 o 6 años que estuve en Bogotá. Entonces aquí es donde entra mi segunda parte, que es vivir sola de verdad. Y cuando llegué de intercambio a Portugal y estaba sola de verdad. Y mi cuarto era chiquitito, o sea, yo creo que medía 15 metros, o sea, una vaina, la cama, había un escritorio y había como la cocina y el baño. Pero esa, o sea, de verdad esa sí fue la primera vez que yo dije como estoy viviendo sola y tenía que hacer las cosas yo. O sea, si yo no lavo los platos, nadie los va a lavar. Tuve que aprender a lavar ropa, tuve que aprender a limpiar un baño, tuve que aprender a lavar el piso. Y yo me Uy, acuerdo sí. que, o sea, a ver, esa vez, ya como emocionalmente hablando, como yo siento que en Bogotá no fue tan difícil, porque uno siente que igual está cerca, o sea, igual yo, por ejemplo, iba muy seguido a Bucaramanga y toda la vaina, y aparte, pues yo vivía con mi hermano, entonces igual era familia, ¿sí me entiendes? Como que no, no me sentía tan Era tu lejos. casa extendida, o sea, como Exacto, un brazo de tu casa en Bucaramanga exacto. extendido. Así, es que así Pero yo uno veo mi casa ya, en Bogotá. cuando yo ya llegué a Portugal, ahí sí fue el primer momento que yo me sentí como uno sola y pues como que extrañaba mi casa y extrañaba como tener a alguien como con quien estar, o sea, porque también pues pasar de vivir con un hermano toda la vida y pasar a vivir sola y aparte, no sé, como que yo también me imaginaba mi experiencia en Portugal como súper loca y súper, o sea, que iba a salir Nadie todo me el tiempo. controla, no tengo quien me recoja. Exacto. No, y como que iba a ser súper chévere, fiesta, rumba, lo que sea, y pues no fue la realidad, yo llegué en pandemia. Y, o sea, llegué en el 2021, pero justo en ese momento como que la pandemia en Portugal fue terrible, o sea, tú no podías salir más de las 10:30, como que no podía ir a la universidad, como que todo estaba cerrado, entonces fue como un shock también, porque pues yo sí me sentí en algunos momentos muy sola, y hubo un momento que yo me acuerdo que yo estaba súper triste, no me acuerdo ni por qué, pero yo estaba súper triste y estaba llorando en mi cuarto, como, ah, estoy sola, no sé qué, y yo dije, o sea, como que en ese momento yo me replanteé toda mi vida y yo dije como, o sea, a ver, estoy en Portugal, ¿sabes? Como que estoy en Lisboa, ¿qué hago aquí metida en una habitación En cuando el podría cuarto, estar claro. como paseando por la calle, viendo los árboles? Y literal salí y fue como, a ver, ¿qué hago aquí sola? Así sea salir sola, o sea, a la calle, es mejor que quedarme en mi cuarto. Y ya, eso fue como mi primera experiencia, pero, o sea, a ver, lo que voy con esto es que es difícil como esa primera experiencia porque uno se enfrenta a mil cosas que no sabe. O sea, es la primera vez que yo te digo, me tocó lavar platos, que suena súper estúpido, pero es como que uno no se da cuenta lo mucho que uno ensucia hasta que le toca lavarlo. No, a Eh, mí me pasa con la basura, Dios mío. O la sea, yo basura, digo, sacar la ¿yo basura. por qué produzco tanta basura? Exacto. Y nada, o sea, igualmente a mí me gustó mucho la experiencia porque, o sea, yo me acuerdo cuando volví a Bogotá, yo era una persona diferente, o sea, yo como que Qué ya loco eso, ¿no? dejaba mis cosas organizadas Por y eso no hay digo que que era salir, ¿no? perfecta por ningún motivo, pero yo ya no dejaba o sea, ya como que pensaba más en lo que dejaba sucio para cuando la empleada viniera, mi cuarto no estaba tan desordenado, como que sentí ese cambio, sí lo sentí mucho cuando volví. Yo por eso soy, o sea, a ver, si en tu casa no te han enseñado esas cosas, tienes que salir. O sea, Ujú, yo sí soy full como de hay que salir para aprender a vivir a veces, porque en la casa por las comodidades no lo puedes hacer. exacto. Uy, sí, o sea, el cambio acá es drástico. O sea, no sé, yo venía de una comodidad muy grande y venir acá, o sea, por ejemplo, yo llegué acá a vivir igual en habitación, con roomies, eh, entonces como que aprender, no sé, a compartir, a mí me tocaba compartir baño, aprender a compartir cocina, como entrar a la cocina, por ejemplo, a ver, no es lo mismo tu desorden, o sea, si tú vives como sola y tienes tu desorden, como que si llegas a la cocina y la cocina está sucia, como que o sea, Es tu desorden, sí, como que es tu problema. sí, es tu problema, pero por ejemplo, si llegas y encuentras la cocina sucia por alguien más o el baño sucio, te da de todo. Da Entonces, rabia, a mucha mí, a mí me rabia. entró, o sea, yo ahí empecé a tener un orden y empecé a tener un nivel de limpieza que antes no tenía. Era como, ¿por qué no dejan la cocina limpia? O sea, hay que dejar la cocina más limpia, hay que organizar más esto, el cuarto, digamos, como que al vivir solo en un cuarto, como que para mí era muy importante que mi espacio cerrado estuviera ordenado, entonces mi cama siempre tendida,
todo como súper ordenado, la ropa guardada, todo, porque al ser tan pequeño como que me da claridad. Pero digamos, como ya hablando de cosas como más allá, digamos, de las físicas, que es el tema de vivir solo, a mí habían como las cosas que me gustaba de esto, era como mi rutina era mía, porque es que yo no sé si tú viviste ese cambio como Portugal, pareja, pero como que yo estuve acá 2 años sola y después llegó Guille y yo siempre digo, es que Guillermo vino a desordenarme mi vida. O sea, como en el sentido de, no sé, cuando tú estás sola, tienes muy claro hasta ahora hago tal cosa, como que el tiempo, tienes más control de tu Ujú. tiempo y tienes más control de las cosas que haces y tienes más control de lo que comes y tienes más control de todo. Cuando llega alguien, o que es lo que me ha pasado a mí, no sé, como que yo antes sabía que hasta ahora iba al gimnasio, sabía que hasta ahora hacía esto, cuando Como llega que la ya otra tienes que persona, pensar en otra persona. sí, se te desordena un poco más todo. Entonces, digamos, eso era una de las cosas que me gustaba como de vivir sola, de yo soy la dueña, pues 100% de mi tiempo, de mis cosas, pero digamos a mí algo que me daba terror, y yo no sé si a ti te pasa o me sentía súper miserable cuando me ocurría, era cuando me enfermaba. Dios, para mí Sí, enfermarme, o sea, tanto, para mí enfermarme cuando vivía sola era súper miserable, porque era como, no me puedo ni parar, pero ¿a quién le va a pedir un vaso de agua? O sea, ¿a quién? Yo me acuerdo que en la primera casa que yo viví, menos mal vivía como una chica súper chévere, ella es caleña, y me acuerdo un día que ella me vio muy, muy mal con cólicos y me llevó como una aromática, una infusión pues, a mi a la habitación cama. para que me la Ajá. tomara. Yo me sentía súper afortunada porque de las cosas como más difíciles de vivir solo, más allá de la soledad, como de que de pronto no tengas con quién hablar o no tengas con quién salir, es como cuando te sientes vulnerable, como no tener a nadie ahí. Para mí Sí, es eso que fue súper fuerte. mira que es que también ese tema, o sea, o sea, no sé si se me ocurrió a ti o a mí, pero como que esta semana lo reflexioné porque mi novio se fue 3 semanas y mi papá vino unos días, o sea, bueno, las dos cosas como que coincidieron. Y entonces mi papá vino y yo estuve súper feliz. O sea, primero porque también como que siento que cuando tú estás sola te toca ser demasiado responsable. O sea, como que ya te toca manejar a ti todo. Las cuentas, que trabajar, que limpiar la casa, que lavar la ropa, lavar los platos. O sea, como que ya te toca hacer a ti todo y tú encargarte de todo. O sea, como de todas las decisiones, tipo ir en taxi o ir en metro. O sea, que es súper estúpido, pero como que no tienes que pensar. Y es que tomar ¿Qué decisiones ropa gasta me tiempo, pongo? eso es lo que uno Exacto, no tiene, exacto. no cae en cuenta. Entonces ahorita que vino mi papá, Bueno, ¿qué como que yo ropa me sí, pongo? Eso está muy raro, Paula. no te pasa, no, 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 o sea, digo, como que todos los días, digo, o sea, como que todos los días tienes que pensar en qué ropa ponerte, pero entonces como que ahorita que vino mi papá, yo no sé si a ti te pasa, pero como que tú sientes que dejas de ser adulta, como que Ay, mi papá, sí. como mi papá es como adulto premium, pues él hace todo, o sea, él no, mi papá no lava ni un plato, ni la, o sea, nada, ni organiza nada, pero como que siento que él dice, ah, Te bueno, da seguridad. vamos en taxi a este lugar, vamos a hacer esto, yo te acompaño, vamos a comprar esto, yo te acompaño. Sí, como que él se encarga de todo, ¿sí? Entonces es como que yo en ese momento siento como que, como un respiro, como, ay, Sí, estás como que ya no todo protegida, está estás a en mi salvo, espalda, ¿sabes? Como, alguien te fue súper sostiene en chévere. esto. Exacto, exacto, fue como alguien me sostiene. Entonces mi papá solo vino un día, pero se fue y justo se fue un domingo y entonces ya no estaba mi novio y yo siento que hace mucho, pues yo no, o sea, lo que te digo, o sea, yo solo he vivido sola, sola esa vez, o sea, como en Lisboa. Entonces, esto fue como otra vez sentirme sola, de verdad, porque yo decía, a ver, un domingo, estoy en mi casa sola, no tengo, o sea, a ver, podría escribirle a amigos y eso, pero como que uno, no sé si te pasa, pero uno dice como, yo no quiero molestar, como Claro, que no, siento que la otra gente pues ya tiene su vida, como que no le va a sacar ay, un sí, plan eso pues pasa. media hora antes o ni siquiera porque uno ni siquiera tiene ganas de salir a veces, pero es como sentarte contigo y la soledad y decir como, en verdad estoy sola. Y no me ha pasado porque yo siento que desde que llegué a España pues siempre he estado con Sergio, pero la vaina fue que yo dije como, o sea, yo dije, así se debe sentir la gente cuando migra a otro país, o sea, yo siento que yo nunca me había sentido así de sola, ¿sabes? Como que obviamente a mí no me dio duro y a mí me gusta mucho estar sola, o sea, también esa es otra cosa que me pasa a mí me gusta estar sola y lo que tú decías, como que en esas 3 semanas que Sergio no estuvo, como que yo
me organicé súper bien mi vida, como que iba al gimnasio, hacía esto, lo otro, como que lo tenía como súper planeado. Y a mí me gusta mucho estar sola, entonces como que no es un problema, pero sí, en ese momento sentí como la soledad de decir, ¿qué hago yo en un país sola? Porque o sea, si me entiendes, como que, y Sí, eso que sí, yo, no yo, tengo yo me tanto tiempo. preguntaba mucho eso, ¿sabes? Yo que me vine a hacer acá sola, o sea, Ajá, como teniendo a mi familia, teniendo todo en Colombia, que me vine a hacer acá sola, porque es que te sientes como tú contra el mundo, es como que empieza un estado que no es como vivir, sino como supervivencia, como sobrevivir. exacto, exacto. Pero bueno, o sea, como que eso fue un día y luego ya se me pasó y también es eso, aceptar que hay días como más difíciles que otros, porque pues también era la situación, o sea, mi papá se acaba de ir, como que Sergio no estaba, toda la vaina. Entonces digo como bueno, pero también tiene sus cosas buenas vivir solo. A mí, ¿qué me ayudó a vivir sola? O sea, como que yo miro en retrospectiva y lo hablamos en el episodio pasado con Juan Camilo de como la relación a distancia y todo. Yo estuve 2 años de relación a distancia ahí viviendo con roomies, pero en realidad vivía sola y los últimos 6 meses estuve en un piso donde vivía yo sola literal porque la roomie nunca estaba. Em, pero digamos como que algo que me ayudó a mí mucho como a sobrellevar eso, porque como decía ahorita, como al mirarlo en retrospectiva, yo decía, yo cómo hice, o sea, en medio de todo fue muy fuerte, porque con la expectativa perdón, con la incertidumbre de no sé cuándo voy a ver a mi pareja o si lo voy a ver, no tengo muy claro qué va a pasar acá, como qué va a pasar conmigo, y yo como que seguía, como que me sostenía, ¿sabes? Y digamos, claramente o sea, habían en periodos de mucha soledad y a mí me ayudaron varias cosas. Uno, la rutina. La rutina me salvó la vida y yo acá lo he dicho muchas veces, la rutina lo, me logró Salvavidas. sostener acá en España. Sí, ¿no? Y la rutina me logró sostener, el yo salir a correr, el tener, tener como, sí, como todo organizado, como una especie de control en tanta incertidumbre, me ayudaba muchísimo. También me ayudó mucho, acá hay muchas cosas de grupos de gente y así empecé yo a conocer gente. O sea, por ejemplo, yo iba a reunión de latinas, no sé qué, y yo iba. Obviamente que hay gente que no te va a gustar, obviamente hay gente que te va a gustar, pero de ahí he sacado algunas amigas y siento que esa parte es súper importante porque cuando uno se aísla tanto y cuando uno está tan solo, si uno no sale, es que es muy difícil. Sí. Entonces, como que esos grupos de interactuar con gente, esos grupos de hablar con otra gente, de compartir, a mí también me ayudó muchísimo. Y tercero, yo siempre lo digo y es como, yo no hubiera estado acá tan sola si no hubiera sido por la oficina. Porque a mí, o sea, el teletrabajo es muy chévere y tal, pero para personas que migran me parece que es súper difícil porque es que tú acá no tienes a nadie. Entonces a mí la oficina se me volvió un lugar como seguro donde me divierto porque allá Oh, tengo amigos, porque allá comparto con otra gente. O sea, en teoría mi trabajo es remoto. Yo puedo trabajar en mi casa cuando yo quiera. Y me acuerdo que mi anterior jefe ella no entendía, ella me decía, Diana, pero tú aquí vas a la oficina. Y yo le decía, pero es que piensa que yo solo tengo a mi marido, él trabaja presencial y yo que me quedo acá haciendo sola todos los días sin hablar casi que con nadie. En la sí. oficina hablo, echo chisme, como, comparto y tal. Entonces como que siento que también todos esos espacios te ayudan a sobrellevar como la soledad del vivir solo. Sí, y yo no sé si te pasó, pero es que yo siento que cuando tú vives solo, o sea, te toca salir de tu zona de confort, es como que te Ah, no obliga todo a el salir de tu tiempo. zona de confort y a crecer en ese sentido, porque primero, pues ya tú eres responsable de tu vida. Segundo, o sea, obviamente nosotros le añadimos el factor migración, que siento que lo hace incluso más duro, pero como que, por ejemplo, el tema de todos los papeles y tú de tener que resolver todo tú sola, y ir a las comisarías sola, ir a preguntar sola y ir a preguntar a la policía que te mire como un culo y te hable feo, pero igual hacerlo, lo que tú dices, o sea, como que yo creo que en Bogotá, en un contexto normal, nunca hubiera ido a un grupo de esos, ¿entiendes? Como que Nunca. de O sea, se conocer me haría gente. hasta Pero patético como aquí ahí dices, la o sea, gente. aquí no solo lo hice, sino que, o sea, yo creé un grupo, ¿sabes? Como que yo vine a crear un grupo porque yo dije, en verdad, a mí me parece súper importante porque yo me acuerdo o sea, la primera semana, yo creo que llegué a Madrid, yo dije, pucha, o sea, no tengo amigos. Pero porque también uno es súper impaciente y a mí me pasó esto con la gente del máster porque la primera semana del máster nadie quiso hacer nada.
O sea, como que yo venía con la cabeza de que, ay, vamos a hacer como planes y toda la vaina. Y la primera semana todo el mundo, no, yo me voy, yo me voy, yo me voy. Cada uno por su lado. Entonces yo me acuerdo de la primera semana que llegué como, "Jue pucha, estoy súper sola". O sea, obviamente yo tenía a mi novio y también es como diferente. O sea, sé que no todo el mundo tiene esa situación, pero como que, pues aparte de eso, uno siempre quiere amigos y gente con la que pues, salir y pasarla bien. Y yo la primera semana sentí que no tenía eso y me dio como rabia, ¿sabes? Como que yo dije, fue pucha, o sea, como que no va a tener amigos, no sé qué. Pero al final sí, ¿sí me entiendes? Solo fue como cuestión de paciencia y de esperar un poquito, pero por eso a mí me parece como súper importante que, o sea, uno vive solo y uno tiene que aceptar que le toca estar incómodo, como incómodo porque tienes que empezar a preguntar, o sea, ahora vas al supermercado, cosas tan simples como ir al supermercado y tener que preguntar dónde está tal cosa que uno no hacía antes porque se lo hacía la mamá, ir a la tintorería o como se llama esto, o sea, a la lavandería, preguntar que cuánto cuesta arreglar un pantalón o cuánto cuesta lavar un pantalón, ir a la carnicería y preguntar cuánto cuesta la carne, que uno no sabe ni pedir carne, y entonces dices como, bueno, pero Sí, ¿qué ¿cuál es carne la carne pido? buena? Ajá. Y siento que A son ver, es cosas que que solo aprendes si estás o sea, si vives solo. Como que eh, si no te despegas de tu casa, pues nunca lo vas a aprender. sí, o sea, como que siento que va un poco ligado con el tema de ser adulto y ser adulto porque a veces es Ajá. tan difícil porque es hacerte cargo de ti, Ujú. ¿sabes? Como que para mí la adultez es hacerme cargo de mí, de mis decisiones, de mis cosas, de mi vida. Entonces, claro, muchas veces tú puedes ser en teoría adulto, pero si tú sigues en tu casa Adulto con tus premium. papás, siento que no es como completamente adulto. ¿Y por qué? Porque no te haces cargo completamente de tus cosas. Y ahora, eso que tú contabas de tu papá me pareció hermoso porque a mí me pasa mucho. O sea, como que cuando siento que, no sé si deje de ser adulta, pero sí vuelvo a ser hija. Y entonces como que Ajá. cuando estoy con mi familia vuelvo a ser hija, entonces como que se me quita esa carga de suelto todo, o sea, no tengo que hacerme cargo O de sea, nada porque mis papás siempre me han protegido, porque o sea, porque tenemos esa fortuna, sé que no a todo el mundo le claro, pasa, pero como que siempre te has sentido protegida, siempre te has sentido respaldada, no te toca estar a ti, sino que ya sueltas como descansas. el timón de ese carro, ¿sabes? Como Yo que también siento, y cuando voy a Colombia, o sea, pues porque mi mamá no ha venido a más, visitarme, pero cuando voy a Colombia, o sea, mi mamá me consiente de una forma que yo digo como, es que, o sea, yo creo que ahí sí dejo de ser adulta, literalmente, o sea, yo no tengo que preocuparme por nada, mi mamá me soluciona todo, me hace la comida, me llama para que me lleven, para que me traigan, o sea, es increíble, pero como que, o sea, lo de mi papá fue bonito porque, pues, él vino aquí a visitarme como mi vida de adulta, ¿sabes? Pero como que igual yo sentía, o sea, yo siempre siento que ellos son adultos premium, porque como que ellos saben más, no sé, ya crearon un hijo, pues que yo creo que eso es la práctica, ¿sabes? Como que siento que nadie es adulto, o sea, la única forma de volverse adulto premium es actuar como ser adultos. adulto. Sí, Así, y si no lo piensa, como que yo también digo, a veces uno se da súper duro. Oye, yo esta semana lo estuve pensando porque yo dije como, yo a veces me doy muy duro y me da cuenta que estas últimas semanas, o sea, yo he estado demasiado como como on top of things, ¿sabes? Como que yo estoy yendo al gimnasio 5 veces a la semana, estoy cocinándome todos los días mi comida, o sea, tenía la casa limpia, hoy ya no, hoy es un desastre. Pero si me entiendes, como que, y me doy duro porque entonces no le metí tiempo a no sé qué cosa, ¿sabes? Pero me pongo a pensar y digo, como, en verdad estoy haciendo lo mejor que puedo, o sea, claro, estoy manteniendo una casa decentemente y aparte como que encargándome de mis cosas. O sea, y aparte trabajando todos los días, obviamente. algo que a mí también me ha impactado, digamos, el tema de, y es que ni siquiera es vivir sola, porque yo no vivo sola, yo vivo con mi marido, pero por ejemplo, en Bogotá, y al principio acá en España, mi papá me ayudaba económicamente, ¿sabes? Como que, bueno, en Bogotá mi papá me pagaba todo y acá me apoyó en una gran parte al principio todo. Entonces, como que ya pasar de la carga de, o sea, no sé, como que antes era, pues, o sea, yo no pensaba en dinero. O sea, yo no, de hecho, yo Ajá. era muy responsable con el dinero. O sea, yo era de las que me gastaba y gastaba sin pensar, mientras que ya hacer ya depender 100%, o sea, depender económicamente 100% de mí, uf, es como, Dios, es que ahora tengo que coordinar todo mi presupuesto de que esto alcance para esto alcance para lo otro, esto alcance tun, tun, y eso siento que en parte también el vivir sola viene con responsabilidades como el tema del dinero.
que al principio no la tenía, pero ahora sí, y eso también es un cambio mental, porque es súper triste, porque, bueno, no sé, en mi caso como que mi papá al darme todo, como que nunca me hizo cuestionarme Ay, yo de también cuánto siento valían las eso. cosas. O sea, mis papás siento que, y los amo porque siempre me dieron todo, pero al mismo tiempo siento que les falta un poquito de hacerme como, no, Más y dentro de consciente. todo no. O sea, dentro de todo no, porque yo veo como otra gente y digo, "Jue pucha, esa gente, o sea, porque hay gente que tiene mucho dinero y solamente les llueve, ¿sabes? Como que yo siento que yo siempre a mis papás los vi trabajar. Sí, yo también, a mí Entonces, me como que pasa para igual. mí, pues sí era como obvio que para El ellos dinero es también trabajado. trabajar, pero, pero como que ellos también siempre me han dado todo, o sea, como que ellos nunca me han dicho que no a una cosa, o sea, ¿sí me entiendes? Como que ese es el problema, que yo siento que ellos nunca me han dicho que no a una cosa, entonces como que para mí yo tenerme que decir que no a cosas me da rabia, porque yo como, o sea, yo no lo puedo costear, ¿sabes? Como que Eso yo no lo un había viaje pensado, a pero sí. Tailandia no lo puedo Sí, sí, costear. sí. Yo no había O pensado en sea, eso, pero sabes que sí, y no sé, a mí me encanta, por ejemplo, la ropa. Si fuera por mí, compraba todos los días, pero claramente no, yo soy ajá, súper medida. Pero, por ejemplo, con mi papá no me lo pensaba. Entonces mi papá llegaba a Bogotá y él decía que yo le hacía paseo millonario, porque íbamos a comprar de todo. me Y encanta. ahorita es muy chistoso porque yo ya soy como el otro extremo de, no, no puedo, no, no sé Sí, qué, yo no voy a también, o comprar sea, yo eso, también. Y no, no entonces sé ahorita que qué. vino mi papá, o sea, yo literal le hice paseo millonario, pero millonario, o sea, de verdad, millonario, o sea, me compró de todo. Pero entonces como eso, como que a ellos no les tiembla, o sea, no sé, pues obviamente también siento que tengo papás muy lindos, pero a ellos no les tiembla la mano para gastarme lo que sea, ¿me entiendes? O sea, como que para gastarme ropa, electrónicos, lo que sea, como que dale, ¿sabes? Pero para mí, si son mis cosas, pues yo me lo pienso 3 veces, o sea, como que con mi plata me lo pienso 3 veces. No, y Em, ahora, y ahora yo también soy más consciente de todo, o sea, por ejemplo, no sé, eh, cosas como que antes no me pensaba y ahorita mi papá me propone algo y yo soy como, no, papá, pero espera, o sea, mira qué tal cosa, o esto vale no sé qué, antes, entonces como que, y eso en parte es de vivir sola. Pero mira que voy a pasar a algo que, a ver, vivir sola muchas veces es una decisión y está perfecto. O sea, hay gente que dice como, bueno, a ver, no, tengo que no, hacer mira, yo primero te una tengo una clasificación. pregunta. Dime, O sea, a ver, eso creo que va a estar con tu tema, pero ¿crees que todo el mundo debería vivir solo al menos alguna vez en la vida? sí, súper obligatorio, súper obligatorio. Así no sea de pronto vivir sola, porque pues, no, O sí, sea, sí, al porque menos yo digamos en digo, mi casa pasa que viven mis hermanos los dos solos, pero mi hermano le hace todo a mi hermano. Entonces, no, sí, o sea, yo sí pero yo siento que digo, todo, exacto, yo digo como, o sea, para mí tienes que vivir solo, por lo menos alejado de tu familia, al menos en algún momento de tu vida. sí, es Pues que te no ayuda a tiene, crecer. pero siento que te ayuda, o sea, te hace un cambio de mente demasiado grande. Total. Y sin ayuda. O sea, no es que vivas sin que nadie te cocine, sin que nadie te haga nada. O sea, que te toque hacerte cargo 100% de ti, para mí es súper necesario. O sea, siento que es una ayuda en tu vida porque te hace crecer, ¿sabes? Pero voy a hacer muchas clasificaciones de vivir sola, porque creo que acá no hemos sido tan claros. O sea, vivir sola puede ser el salir de tu casa y de pronto vivir con tus hermanos, con roomies y de todo. Eso es una manera de vivir solo, ¿sí? Al principio. Pero también vivir solo es, puede ser vivir con la pareja, que en realidad no es vivir solo, pero sí, o sea, como que te desligas de tu casa en principio, como el principio de vivir solo, bueno, esa clasificación está un poco mala, pero la tercera clasificación es cuando decides vivir completamente solo, o sea, como por decisión de vida. Porque, o Eso sea, me parece duro también. claramente estamos acostumbrados a que, no sé, todo el mundo quiere tener pareja y todo el mundo tiene pareja y no sé qué, pero hay gente que por una u otra circunstancia no tiene pareja y hay gente también que decide no tenerla, lo cual es súper válido, pero eso me parece muy fuerte porque, por ejemplo, no sé, las experiencias que nosotros hemos contado de vivir solo, lo que sea, es temporal, ¿sabes? Como por un tiempo, lo que sea, pero ya como tener una decisión 100% de vivir solo, es que yo lo pienso mucho como en los momentos de vulnerabilidad. Pero Y mira yo que, que dale, sí, o sea, yo lo que siento es que yo, por ejemplo, tengo una amiga que vive sola hace mucho tiempo
Y yo siento que ya le encanta vivir sola. O sea, le encanta estar en su apartamento, sus cosas, su lugar, como que no comparte nada con nadie y ella lo ama. Entonces digo, como que yo la veo y yo digo, pues como que me parece muy chévere que ella ame vivir sola. O sea, como que me gusta mucho por ella y pues en general como que ames vivir sola porque es que también siento que es como, o sea, yo en cambio siento lo contrario, como que uno no, a veces romantiza mucho vivir con pareja o con gente, pero también yo siento que vivir solo tiene su encanto, como que No, segurísimo. O sea, pues tienes, nosotros mismos lo decimos. O yo no sé si a ti te pasa, pero Guillermo estuvo 3 semanas en Colombia. Ay, sí, y yo me sentía como si hubiera dejado mis papás. es que yo Mentira, me pero sentía como, libre, o sea, como, pero a ver, libre de no libre, tiempo, pero como que, libre de por ejemplo, tiempo. para ver televisión, nos tenemos que poner de acuerdo que vemos y lo vemos Ah, juntos. Mientras que a mí sí. me encantan las novelas, yo veía novelas. O O sea, para ¿sabes? Como comer. que, O sea, por ejemplo, para mí, como que yo me o como que cualquier comes. vaina, ¿sabes? O sea, yo me como una lata de atún con unas galletas y eso es una comida para mí. Pero no, Claro, pero es como que él quiere su comida bien hecha, es como y que, me pasa entonces, exactamente es todo igual. un tema. Sí. Entonces, como que digamos, en eso, pero yo también, no sé, me acuerdo hace poco que yo decía, tener pareja es tan rico, o sea, como que yo siento que en parte, hace poco escuché, y yo no sé si ya lo he dicho en este podcast, pero hay una quote que me pareció muy real y es como, los hijos son como los lujos de, si no los has tenido, o sea, como que no los extrañas hasta que no los tienes. Entonces siento que con la pareja pasa un poco igual, si tú estás acostumbrado súper a vivir sola, pues no lo extrañas. Pero ya cuando tienes la oportunidad de vivir con una pareja, de pronto no te imaginas como la vida sin esa pareja, ¿sabes? Como que, Ujú. o sea, si no lo tienes, no lo extrañas, pero cuando lo tienes ya se vuelve como un lujo y lo quieres tener, ¿sabes? Y yo sí me sentía súper agradecida de tener una persona que te soporte, o sea, esto como que lo siento tan real porque, digamos, nunca, o sea, estuve acá 2 años sola, pues con roomies y demás, yo nunca me había enfermado, nunca, o sea, yo nunca tuve que ir al hospital, yo nunca tuve que hacer nada. Y Guillermo llegó en septiembre y en noviembre, a mí a veces me dan como cólicos muy fuertes y me deshidrato y tal. En noviembre me desplomé al piso, quedé literalmente inconsciente, estuve súper, súper enferma o sea, me deshidraté, estuve súper mal de todo. Y como que yo después analizaba y decía, claro, o sea, yo en 2 años decía, es que no me puedo enfermar, o sea, no puedo parar porque si me enfermo, nadie va a estar ahí. Y cuando él llegó, lo que yo hablaba de pronto con mi psicóloga es como que me relajé, como que dejé de estar en ese estado de alerta y empecé como a estar más tranquila, más relajada y le di a mi cuerpo la posibilidad de, ¿te quieres enfermar? Enférmate, o sea, tranquila, que todo va a estar bien. Y yo decía, qué fuerte, que en 2 años no me pasó nada, Guillermo llega y a los 2 meses yo ya estoy en la clínica. Pero siento que fue como mi cuerpo diciendo, mira, ya, tranquila, o sea, como que tienes alguien que te respalde. Entonces, si bien como que vivir sola es una decisión y tal, yo sí también agradezco mucho como estar en pareja y estar ahorita con alguien que me acompañe, con alguien que me soporte, con alguien que pueda como trabajar mis sueños, porque hay un video motivacional de Pequeman de la selección Colombia que me encanta que dice como, si bien solo ir solo es más fácil porque no te tenés que poner de acuerdo con nadie, si la pifias solo, en equipo es a otro precio. Pero yo sí me siento como súper agradecida de contar con alguien, contar con un equipo, ¿sabes? No sé. De Ujú. pronto cambié de tema, de pronto claramente el episodio ahorita es como de que hemos aprendido a vivir solo y demás, pero es una reflexión que también he hecho como que alrededor del vivir sola y estar ahorita con alguien, ¿sabes? No sé. Sí. No, total, pero a ver, o sea, también siento que, por otro lado, o sea, yo diría como a veces uno se le olvida que tiene amigos que están solos, ¿sabes? Y yo siento que, sobre todo cuando sales al extranjero y eso, pues como que yo siento que a veces como comunidad uno podría ser como más pendiente, ¿sabes? Porque, bueno, tú tienes a tu novio y está perfecto, pero pues hay gente que no, ¿sabes? Hay gente que no tiene su novio, no tiene su familia. Y pues lo que tú dices, imagínate que te enfermas y no sabes qué hacer, pues Eso es yo cierto. siento que uno tiene que también, o sea, primero aprender a vocalizar, tipo, estoy enferma, necesito que alguien me ayude. Uf, Y dos, como que estar más pendiente, o sea, también es como un llamado de atención a uno mismo, pero como de los amigos y decir como,
oye, si necesitas algo, dime, o sea, te acompaño al hospital y así te va a pedir un permiso, pues lo miramos, pero es que en verdad estar solo es muy difícil y más si no tienes como quien te acompañe. Pero bueno, Oye, no, yo creo que espérate. No, tú acabas de tocar un tema que me pareció brutalísimo y es que cuando vivimos solos, algo que se tiene que aprender y sí o sí es a pedir ayuda. Y a pedir ayuda no es simplemente como ayúdame con esto, a pedir compañía, a pedir respaldo. Porque es que si tú no lo dices, que nadie se entera. es O que sea, nadie tú se puedes entera. estar muriendo en una Y cama mira y nadie que se ayer entera. me pasó con unas amigas porque salí con ellas a comer y entonces a una le había pasado como varias cosas y toda la vaina y le dice a la otra como, es que tú has estado muy perdida. Pero yo, o sea, y sí, puede ser, pero también del otro lado es como, es que si ustedes no me dicen las cosas, yo no me voy a enterar. O sea, si a ti te pasa esto y tú no me dices, yo no me voy a enterar. O sea, lo puedes poner en Instagram, pero es que también ahora siento que en esta época damos por hecho que si lo pones en Instagram todo el mundo se entera. Y si yo no Claro, miré Instagram ese día, ¿qué hago? O sea, porque un amigo se enfermó y le dije, y entonces ayer ella no sabía que se había enfermado, pero yo digo, a ver, ¿cómo vas a ver si no le escribe? Y tú dices, es que tú dices, ah, es que se me murió alguien, yo cómo te voy a escribir eso. Pero es que si no me escribes, no lo sé. O sea, claro, no lo sé. eso es Entonces, pues cierto. es como aprender a ser más vocal con las cosas. Pero bueno, yo creo que ese es el episodio por hoy. O sea, sabemos que vivir sola trae sus retos y trae sus cosas lindas y sus cosas chéveres, pero también emocionalmente es como una montaña rusa. Pero sabemos que al final este proceso te hace crecer muchísimo y te hace convertir, a mí me parece que te hace convertirte en una persona como mucho más completa. Entonces siento que Total. si ustedes tienen la oportunidad de ir solos, háganlo. O sea, siento que va a ser como un cambio de mentalidad completamente diferente. Y nada, recuerden que tenemos episodio nuevo todos los miércoles y no olviden suscribirse a todas nuestras redes. Somos @crisis de por medio en todas las plataformas. Efectivamente, como dijo Paula, para mí vivir solo es una obligación en la vida. Bueno, ella no lo dijo así, pero yo lo pienso así. Y todo esto mientras atravesamos una crisis de por medio. Gracias. Gracias.